Estaba arrodillada en el suelo de parqué helado, sosteniendo la mano congelada de mi abuelo, cuando sus párpados se abrieron lo suficiente como para susurrar las palabras que cambiarían todo lo que ellos no sabían. Ayúdame a vengarme. Por un momento, dejé de ser un sargento de la Infantería de Marina Española. Solo era una nieta mirando a un hombre que había sido abandonado como un mueble viejo e indeseado. Su aliento formaba una tenue nube blanca en el aire frío. La casa parecía el interior de una cámara frigorífica. Y la nota, Dios, esa estúpida nota, seguía en la encimera de la cocina como una especie de broma cruel. Ahí fue donde la verdad comenzó para mí. Pero la historia, en realidad, había empezado unas horas antes. Llegué a casa por Navidad justo después del anochecer, con mis botas crujiendo sobre la grava de la entrada y el petate colgado al hombro. Todavía llevaba mi uniforme de invierno de la Armada, con el cuello cerrado y los pasadores alineados, los zapatos tan pulidos que reflejaban la luz. Ese uniforme había pasado por tormentas durante el despliegue, incluso por momentos en los que pensé que no viviría para ver otra Navidad. Pero nada me preparó para lo que me esperaba dentro de la casa de mi infancia. Lo primero que noté fue el frío. No solo un ambiente fresco, sino esa clase de frío húmedo del norte de España que te cala hasta los huesos a través de cada capa de ropa. Abrí la puerta esperando el calor habitual, el olor a velas de canela, el zumbido de la calefacción, quizás a mamá gritándome que me quitara las botas para no manchar. En cambio, mi aliento se empañó tan pronto como di un paso dentro. Fruncí el ceño. Mamá, papá, nada, ni siquiera un eco. Dejé el petate sobre la alfombra y me adentré en la casa. El salón estaba oscuro, salvo por el tenue resplandor de las farolas de la calle, sin árbol, sin Belén, sin villancicos, nada que sugiriera que era Navidad. Parecía abandonada. Y entonces la vi. La nota, una sola hoja de papel arrancada de un bloc, colocada pulcramente en la encimera como si fuera una atenta felicitación navideña. Nos hemos ido de crucero. Tú cuida del abuelo. La leí 2 veces, luego una tercera, porque mi cerebro se negaba a procesar la estupidez de lo que estaba viendo. ¿Un crucero en Navidad dejando al abuelo aquí solo? Escuché un sonido muy débil, una especie de gemido ahogado. Mi entrenamiento se activó de inmediato. Eso es lo que nos enseñan en la Infantería de Marina. No te congelas, no piensas, simplemente te mueves. ¡Abuelo!, llamé, dirigiéndome ya por el pasillo. El aire se volvía más frío cuanto más me acercaba a la habitación de invitados. Cuando empujé la puerta, la oscuridad se sentía mal, como entrar en un sótano durante una tormenta. Busqué el interruptor. La luz parpadeó y luego se estabilizó. Lo que vi hizo que se me cayera el alma a los pies. El abuelo Manuel estaba tumbado en la cama de invitados, todavía con su chaqueta de punto y pantalones de franela, sin mantas subidas, sin el radiador encendido. Sus manos delgadas temblaban violentamente. Su piel estaba pálida y cerosa. Sus labios de un tono azulado. Abuelo corría a su lado, acunando su rostro. Su piel estaba helada. Por un momento, los recuerdos me golpearon. Él enseñándome a pescar en el río Arlanzón. Él sentado con orgullo en mi jura de bandera en San Fernando. Él enviándome cartas escritas a mano durante mi primera misión en el Líbano. Este hombre, que nunca olvidó un cumpleaños, había sido dejado aquí para congelarse como si no importara. Me quité mi chaquetón de la Armada, el grueso diseñado para noches miserables en maniobras, y lo envolví alrededor de él. Su cuerpo se estremeció. Luego se relajó ligeramente con el calor. «Quédate conmigo», dije, con la voz temblorosa. «Voy a pedir ayuda». Cogí mi móvil y marqué el 112. Mientras esperaba al operador, sostuve su mano y seguí hablándole. Todo instintivo y firme, de la forma en que nos enseñan a hablar con los compañeros heridos. Cuando la ambulancia finalmente entró en la entrada, con las luces azules bañando la nieve, 2 técnicos sanitarios entraron apresuradamente. Uno echó un vistazo al abuelo y murmuró: «Madre mía, ¿cuánto tiempo lleva en esta habitación?». Lo cargaron con cuidado en la camilla, cubriéndolo con mantas térmicas gruesas. Me subí a la parte trasera de la ambulancia antes de que alguien pudiera decirme que no lo hiciera. No iba a dejarlo solo de nuevo. En el hospital, bajo las luces fluorescentes y el sonido silencioso de los monitores pitando, trabajaron con él. Sueros calientes, oxígeno,
mantas térmicas, monitorización constante. Una enfermera me explicó suavemente: «Tiene suerte de que alguien lo encontrara. Unas horas más». No terminó la frase. Me senté a su lado, agarrando el brazo de la silla con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. La ira hervía bajo mi piel. No disciplina militar, no paciencia, solo rabia humana pura. Mis padres lo abandonaron. Salieron de casa, hicieron las maletas, apagaron la calefacción y se subieron a un crucero navideño como adolescentes huyendo de sus tareas. ¿Y para qué? Comodidad, dinero, libertad. Una trabajadora social se me acercó suavemente, de esa manera que la gente lo hace cuando perciben una tormenta detrás de tus ojos. ¿Sabe cuánto tiempo estuvo solo? Negué con la cabeza. Acabo de llegar del cuartel. No me dijeron nada. Ella apretó los labios. Esto bordea el abandono de persona vulnerable. Es un delito grave. Asentí, pero mis pensamientos estaban a 1000 kilómetros de distancia. En el tercio, estamos entrenados para manejar amenazas, para proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos. Esto no era un campo de batalla, pero se sentía como uno. Horas más tarde, la respiración del abuelo se estabilizó. El médico dijo que tenía suerte, que era un poco más fuerte de lo esperado para un hombre de su edad. Acerqué mi silla, descansando mi brazo suavemente sobre el suyo, y fue entonces cuando se movió por primera vez. Sus ojos se abrieron apenas una rendija. Exhaló temblorosamente, como si cada respiración fuera un esfuerzo. Me incliné, temerosa de perder una sola palabra. Lo que susurró no fue miedo, no fue confusión, ni siquiera fue dolor, fue determinación. Ellos no saben sobre, ayúdame a vengarme. Se me cortó la respiración. Mi abuelo, el hombre más amable que conocía, estaba pidiendo venganza. Lo miré y le susurré de vuelta: «Estoy aquí, abuelo, no me voy a ir a ninguna parte». Pero mi corazón latía con fuerza, porque sabía algo que él no sabía. La venganza no iba a ser ruidosa ni violenta. Iba a ser legal, paciente, metódica, y llevada a cabo por una infante de marina que acababa de enterarse de que la familia en la que confiaba había cruzado una línea de la que no se vuelve. No dormí esa noche. Las luces del hospital nunca se atenuaron, y el pitido constante del monitor del abuelo me mantuvo anclada en un lugar extraño entre la ira y la determinación. Los militares como yo somos buenos manteniéndonos alerta. Aprendemos a permanecer despiertos en desiertos, en tormentas, en barracones llenos de compañeros roncando, pero nada te prepara del todo para la soledad fluorescente de una habitación de hospital donde alguien a quien amas se tambalea entre la vida y la muerte. Me senté allí, con los codos en las rodillas, mirando la cara del abuelo. Sus mejillas estaban hundidas. Sus manos se movían de vez en cuando, pero estaba vivo, más vivo de lo que tenía derecho a estar después de lo que mis padres habían hecho. Alrededor de las 6 de la mañana, entró una enfermera para revisar las constantes vitales. Me sonrió amablemente, de la forma en que las enfermeras mayores suelen sonreír a los miembros de las Fuerzas Armadas. «¿Eres su nieta?», preguntó suavemente. «Sí, señora. Tiene suerte de que lo encontraras. La hipotermia en los ancianos avanza rápido, un par de horas más y…». Se detuvo, pero la frase inconclusa flotó allí de todos modos. Asentí, tragándome el nudo en la garganta. «Gracias por todo». Después de que se fue, tomé la mano del abuelo. «Estoy aquí. No te voy a dejar solo de nuevo». Sus párpados parpadearon. No estaba completamente consciente, pero algo en él reconoció mi voz. Eso fue suficiente. A media mañana, entró una trabajadora social del hospital, una mujer de unos 50 años, con gafas de lectura colgadas de un cordón rojo y una presencia tranquila y firme. «Buenos días», dijo, acercando una silla. «Estoy aquí para discutir la condición de su abuelo y las circunstancias de cómo fue encontrado». Suspiré. Imaginaba que esto llegaría. Ella cruzó las manos. Dijo que lo encontró en una habitación sin calefacción en pleno invierno. Solo. Sí. ¿Y sus padres? Lo dejaron a mi cargo sin decírmelo. Dudé y luego asentí. Se fueron a un crucero de Navidad. Sus cejas se alzaron con incredulidad silenciosa. Sin organizar calefacción, comida o asistencia, dejaron una nota. Me recosté en mi silla, la frustración burbujeando de nuevo. Una nota como si fuera un recado casual. «Cuida del abuelo». Ella exhaló larga y lentamente.
Esto es negligencia de ancianos, posiblemente abandono. En España, el abandono de familia y de personas vulnerables está tipificado en el Código Penal. Es un delito. Escuchar la palabra delito hizo que algo dentro de mí se quedara quieto. No estaba pensando en venganza en ese momento. Estaba pensando en justicia, lenta, cuidadosa, exhaustiva, la forma en que manejamos las cosas en la Marina, no emocionalmente, sino tácticamente. Identificas la amenaza, reúnes inteligencia, ejecutas el plan. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Por ahora nos centramos en estabilizarlo, pero cuando esté lo suficientemente despierto para hablar, necesitaremos entender sus condiciones de vida y es posible que deba considerar denunciar la situación ante las autoridades. Asentí. Lo haré. Pero incluso mientras lo decía, recordé las palabras que susurró. Ellos no saben sobre. Ayúdame a vengarme. No sabía qué quería decir todavía, pero tenía la intención de averiguarlo. Esa tarde, el abuelo se despertó más plenamente por primera vez. Su voz era frágil, como papel arrugado, pero sus ojos estaban agudos, más agudos de lo que los había visto en años. Chiquilla, susurró. Me acerqué. Estoy aquí, abuelo. Miró alrededor de la habitación lentamente, la confusión dando paso a la memoria. Entonces, para mi sorpresa, soltó una risita débil. Apuesto a que tus padres están disfrutando de su crucero. Apreté la mandíbula. Abuelo, ¿por qué no me llamaste a mí o a alguien? Se encogió de hombros, si se podía llamar encogimiento a ese pequeño movimiento. Cortaron la línea de teléfono hace meses. Tu padre dijo que era demasiado caro. Me mordí la lengua para contener una oleada de ira. Y te dejaron sin calefacción. Sus ojos se suavizaron, no con tristeza, sino con algo más cercano a la aceptación. No quieren a un viejo cerca. Los retrasó. Los hago sentir incómodos. Eso no excusa lo que hicieron. Apretó mi mano con una fuerza sorprendente. No, no lo hace. Una larga pausa. Luego dijo, creen que lo saben todo. Creen que lo han controlado todo, pero no saben sobre. Miró alrededor como si comprobara si había espías en la habitación. Luego bajó la voz aún más. No saben sobre los documentos. Parpadeé. ¿Documentos? Dio un leve asentimiento. Tu abuela. Ella dejó cosas, cartas, testamentos, escrituras. Los escondí. Tus padres nunca los encontraron. Creen que firmé todo a su nombre. Creen que estoy indefenso. Soltó un leve suspiro. Eso podría haber sido una risa. Puedo ser viejo, pero no soy estúpido. Me incliné. ¿Qué tipo de documentos? Del tipo que cambian quién es el dueño de qué. Del tipo que muestran lo que se llevaron. Han estado desviando dinero, usando mi pensión, pero no saben que guardé pruebas. Mi corazón latía con fuerza, no con ira esta vez, sino con claridad. Esto no era solo negligencia, esto era explotación financiera. ¿Cuánto se llevaron?, pregunté. Cerró los ojos. Más de lo que quiero admitir. Pero lo suficiente como para que prefirieran que yo no estuviera aquí para contárselo a nadie. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Abrió los ojos de nuevo, más agudos ahora. Eres una infante de marina, fuerte, inteligente. Sabes cómo pelear batallas de la manera correcta. Necesito que me ayudes a terminar esta. Apreté su mano. ¿Dónde están los documentos? Sus labios se curvaron en una sonrisa decidida, casi traviesa. En la casa, escondidos donde tu padre nunca se molestaría en mirar. Te lo diré cuando esté más fuerte. Vale, susurré. Los conseguiremos y arreglaremos esto. Me miró con una mezcla de orgullo y agotamiento. Venganza, murmuró. No tiene que ser cruel. A veces es solo la verdad alcanzándote finalmente. Tragué saliva. Lo entiendo. Y lo hice. Más de lo que él sabía. Antes de la medianoche, después de que se hubiera quedado dormido de nuevo, salí al pasillo. El hospital estaba tranquilo. Esa clase de tranquilidad que zumba con máquinas y conversaciones distantes en los controles de enfermería. Me apoyé contra la pared, dejando que todo se asentara. Mis padres lo habían dejado morir. Él tenía pruebas de lo que se habían llevado, y ahora confiaba en mí, la hija a la que menospreciaban, la militar de la que apenas hablaban, para arreglar las cosas. No estaba segura de lo que encontraría en esa casa, pero sabía esto. Cuando mis padres regresaran de su alegre y soleado crucero, entrarían en una tormenta que nunca esperaron. Y por una vez, no serían ellos los que tendrían todo el poder.
A la mañana siguiente, conduje de vuelta a la casa sola. Dejar al abuelo en el hospital me revolvía el estómago, pero la enfermera me había mirado a los ojos y dicho: «Está estable, necesita descansar, vete a manejar lo que necesites manejar». Y la trabajadora social había sido aún más directa: «Si realmente hay documentos, cuanto antes los asegures, más seguro estará él». Así que cambié los monitores pitando por la tranquilidad de la calle de mis padres, conduciendo mi viejo turismo por la misma calle sin salida por la que había ido en bicicleta de niña. Su casa parecía exactamente la misma: fachada blanca, el buzón un poco torcido, el pequeño carillón de viento de la abuela todavía colgando en el porche. Desde fuera, no parecía el tipo de lugar donde dejarías a un anciano congelarse. Parecía normal. Esa era la parte que me ponía la piel de gallina. Dentro, el aire todavía estaba frío, aunque no ese frío amargo y asesino de la noche anterior. Subí el termostato y escuché la caldera traquetear al despertar. Luego me quedé allí en el salón por un segundo, escuchando la casa asentarse. «Empieza donde tu abuela rezaba», había susurrado el abuelo. Sabía a qué se refería: la salita. Mientras crecía, esa pequeña habitación al final del pasillo había sido el santuario de la abuela. Mi padre nunca entraba allí a menos que buscara un bolígrafo. Para él era solo esa habitación vieja con libros. Para ella era donde leía su Biblia y hablaba con Dios antes de que saliera el sol. La salita olía levemente a papel y cera de limón. Su sillón orejero todavía estaba junto a la ventana, el cojín permanentemente moldeado a su forma. Una estantería corría a lo largo de una pared, combada bajo el peso de Biblias desgastadas, devocionarios y álbumes de fotos familiares. Fui directa a su Biblia favorita, la de piel marrón con bordes suaves. La bajé y pasé las páginas. A mitad de los salmos, mi pulgar se enganchó en algo que no pertenecía allí: un sobre. Mi nombre, Lucía, estaba escrito en el frente con la cuidadosa caligrafía cursiva de la abuela. Puedes sacar a la chica de su infancia, ponerla en un uniforme, enviarla al otro lado del mundo, pero esa caligrafía me transportó directamente a estar sentada en la mesa de su cocina, rebañando el glaseado de los pasteles mientras ella escribía postales de cumpleaños. Tragué saliva y lo abrí. «Querida Lucía», empezaba, «si estás leyendo esto, significa que no pude explicarte las cosas cara a cara como quería». Escribía sobre mis padres de esa manera gentil pero dolorosamente honesta que tenía. Los amaba, decía, pero se preocupaba por ellos. Eran descuidados con el dinero. Les gusta hablar de lo que heredarán algún día más de lo que les gusta hablar de responsabilidad. Ella y el abuelo habían ido a ver a un notario porque querían que sus deseos se cumplieran, no que se asumieran. «Hay 2 juegos de papeles», explicaba. «Los oficiales con el abogado y copias aquí en la casa. Si las cosas alguna vez te parecen incorrectas, llama al despacho de la tarjeta adjunta. Él conoce nuestras instrucciones. Confiamos en ti para hacer lo correcto». Escondida detrás de la carta había una pequeña tarjeta de visita con el nombre de un despacho de abogados y un número de teléfono local con el prefijo de la provincia. Deslicé tanto la carta como la tarjeta en el bolsillo interior de mi uniforme, justo sobre mi corazón. «Los tengo», abuela, susurré. Entonces empecé a buscar. El abuelo siempre bromeaba diciendo que sus escondites eran simplemente lugares donde mi padre era demasiado vago para mirar. Resultó que no se equivocaba. En el cajón del escritorio junto al sillón, bajo una vieja baraja de cartas española y un bolígrafo seco, había una caja metálica de puros que no había tocado en años. Dentro, bajo un puñado de monedas extranjeras y un llavero oxidado, había un paquete de papeles doblados sujetos con una goma elástica quebradiza. Lo abrí y empecé a leer. El primer documento era una copia simple de la escritura de la casa en la que estaba. El propietario que figuraba era mi abuelo, Manuel García, no mi padre ni mi madre, solo él. En el margen, una nota notarial hacía referencia a un usufructo vitalicio y la nuda propiedad a favor de la nieta, Lucía M. García. Mi nombre en un papel vinculado a esta casa. Las siguientes páginas eran extractos bancarios. Papel fino, columnas ordenadas, mes tras mes de transferencias de la cuenta de la pensión del abuelo a una cuenta a nombre de mi padre. No eran reembolsos con conceptos claros, solo vagas transferencias online que siempre iban en una sola dirección.
Pensé en todos los años en que mi padre había suspirado y me había dicho: no tienes idea de lo que cuesta cuidar a tu abuelo, y nosotros somos los que cargamos con él. Me había sentido culpable en más de un despliegue por no enviar más dinero a casa. Mirando esos extractos, la culpa se evaporó, y algo más frío ocupó su lugar. Esto no era sacrificio, esto era saqueo. En la parte posterior del paquete había una fotocopia de un testamento con las firmas de mis abuelos y el sello del notario que coincidía con el nombre de la tarjeta en mi bolsillo. Establecía instrucciones claras. El cuidado del abuelo debía pagarse primero. Después de su fallecimiento, la casa y una parte de sus ahorros eran para mí. Mis padres estaban incluidos, recibiendo solo la legítima estricta, pero con límites. Nunca debieron tener libre acceso a sus cuentas. Escondida detrás del testamento, había una última nota con la letra de mi abuela, dirigida al abuelo. Si te presionan, recuerda que Lucía hará lo correcto. Puse mi mano plana sobre el papel por un segundo y cerré los ojos. Te escucho, dije suavemente. Yo me encargo. Reuní la escritura, los extractos, la copia del testamento y cada fragmento relacionado que pude encontrar, y los apilé cuidadosamente en el escritorio. Luego los metí en un gran sobremanila, lo llevé a mi coche y lo guardé bajo llave en el maletero. Años de trabajo en la Armada me habían enseñado el valor de asegurar la inteligencia tan pronto como la tienes. Sentada en el asiento del conductor, saqué la tarjeta y miré el número. Luego respiré hondo y marqué. Despacho Abogados Monroe y Asociados. Le atiende Carmen, contestó una mujer. Hola, dije. Soy la sargento Lucía García. Mis abuelos eran Manuel y Margarita García. Encontré unos documentos y una carta de mi abuela pidiéndome que los llamara si las cosas parecían ir mal. Hubo una pausa en la línea. Luego su tono se suavizó. Sí, don David mencionó que algún día podríamos saber de usted. ¿Puede venir esta mañana? El despacho estaba en un piso antiguo rehabilitado en el centro de la ciudad, con suelos de madera que crujían y techos altos. No parecía una torre corporativa fría, parecía el tipo de lugar en el que mis abuelos habrían confiado. Señorita García, llamó una voz masculina. Me giré para ver a un hombre de pelo gris con un chaleco de punto parado en la puerta de un despacho. Soy David Monroe, representé a sus abuelos. Es bueno conocerla finalmente. Nos dimos la mano y lo seguí dentro. Diplomas de la Universidad de Salamanca forraban las paredes. Un par de fotos familiares en una estantería. Dejé el sobre en su escritorio y tan calmadamente como pude, le conté todo. El crucero, la casa helada, la nota en la encimera, la ambulancia, el hospital, el susurro de mi abuelo sobre los documentos que ellos no conocían. Escuchó sin interrumpir, su expresión volviéndose más seria con cada detalle. Luego abrió el sobre y comenzó a revisar los papeles. Su abuela era extremadamente minuciosa, dijo al fin. Ella y su abuelo fueron muy claros sobre lo que querían. Explicó que el testamento archivado en su oficina coincidía con la copia que yo había traído. El abuelo debía retener el control de sus activos mientras viviera. Mis padres iban a recibir algo, por ley, pero nunca tuvieron autorización para vaciar sus cuentas corrientes. Golpeó los extractos bancarios con un dedo. Estas transferencias a la cuenta de su padre, ¿su abuelo las autorizó, que usted sepa? Negué con la cabeza. Apenas sabe usar un teléfono inteligente. Él pensaba que ellos estaban gestionando los gastos de la casa. El señor Monroe suspiró de la forma en que alguien suspira cuando algo confirma lo que temía. Entonces, esto puede ser más que un malentendido familiar. Entre las irregularidades financieras y la negligencia que describió, podría haber consecuencias penales serias si decidimos perseguirlas. Apropiación indebida, administración desleal. Me senté un poco más erguida. No quiero una pelea a gritos en el patio delantero, dije. No busco drama. Simplemente no quiero que se vayan de rositas después de casi matarlo. Quiero que él esté seguro. Quiero que la verdad salga a la luz. Me estudió por un momento. Está en la infantería de marina, ¿verdad? Sí, señor. Entonces entiende que la posición más fuerte es la que se construye sobre hechos, no sobre emociones. Cruzó las manos. Por ahora, ha hecho exactamente lo que debía. Ha asegurado los documentos. Cuando su abuelo esté lo suficientemente fuerte, haremos que venga, confirme sus deseos ante notario si es necesario, y procederemos desde ahí. Sus padres tendrán la oportunidad de explicarse,
pero no controlarán la narrativa. Asentí lentamente. Bien. Han estado escribiendo la historia durante mucho tiempo. Cuando salí, el aire invernal me golpeó la cara, agudo y limpio. Mis padres estaban en algún lugar en un barco, convencidos de que finalmente se habían librado de las obligaciones. No tenían idea de que su hija Marine estaba ahora entre ellos, y el hombre al que habían desechado, armada con la ley, la verdad y la confianza que mis abuelos habían depositado en mí mucho antes de que reservaran ese crucero. Cuando entré en el camino de entrada de mis padres a la tarde siguiente, su coche aún no estaba allí. La casa parecía más limpia que antes. No físicamente, sino energéticamente, como si el calor que volvía por los conductos hubiera ahuyentado cualquier maldad silenciosa que hubiera estado persistiendo en el frío. Entré, me sacudí la nieve de las botas y me paré en la entrada donde la traición me golpeó por primera vez. La nota seguía en la encimera. La dejé allí a propósito, que la vean de nuevo, que recuerden exactamente lo que escribieron. No encendí las luces de Navidad ni el árbol. Quería que el lugar se pareciera a lo que ellos habían creado, una casa vaciada por el egoísmo. Pero sí dejé la calefacción puesta. Me hice un té y esperé. Los infantes de Marina estamos entrenados para largos periodos de quietud. Guardias, vigilancia. Pero esperar a que mis propios padres entraran en la evidencia de lo que habían hecho. Eso era un nuevo tipo de resistencia. Alrededor del anochecer, los faros barrieron la pared del salón. Portazos de coche, voces demasiado alegres, demasiado fuertes. Y ese buffet de anoche. Te juro que sigo lleno. Tú eres el que quiso postre. Risas. El sonido de maletas rodando. La puerta principal se abrió y el aire cálido del crucero entró con ellos. Sal, crema solar, excesos y algo más. La feliz ignorancia de personas que creen que la vida los ha recompensado por nada. Mi madre entró primero, vistiendo una camisa floral brillante que no tenía nada que hacer en diciembre en la meseta española. Mi padre la siguió, bronceado y sonriendo con suficiencia, encendiendo la luz de la entrada. «Oh», dijo, parpadeando al verme. «Ya estás aquí». Me levanté lentamente de la silla del comedor. «Llevo aquí desde ayer». La sonrisa de mi madre vaciló. «¿Ayer? ¿Por qué?» «Dijimos que podías cuidar del abuelo cuando llegaras». Cuando llegué, repetí suavemente. Se estaba muriendo de frío. Se congelaron, no por culpa, sino por inconveniencia. Mi padre rodó su maleta pasándome de largo, molesto. «Por el amor de Dios, Lucía, no seas dramática. Estaba bien cuando nos fuimos». No dije, dando un paso adelante. No lo estaba. Mi madre agitó una mano. «Tu padre lo comprobó antes de irnos, ¿verdad?» Mi padre se encogió de hombros. Estaba en la cama. Parecía bastante cómodo. ¿Cómodo? Mi voz se quebró, no de emoción, sino de incredulidad. El termostato estaba apagado. No tenía calefacción, ni comida cerca. No me llamasteis, no llamasteis a nadie. Mi padre suspiró con paciencia exagerada. «Lucía, esto es exactamente por lo que no te llamamos. Sacas todo de quicio. Siempre lo has hecho». Mi mandíbula se tensó. Casi muere. Mi madre se estremeció, pero permaneció en silencio. Continué. «Dejasteis una nota en la encimera. Nos fuimos de crucero. Tú cuida del abuelo». Como si fuera una planta que alguien riega de vez en cuando. Mi padre entró en la cocina. Cogió una botella de agua y la abrió. «Bueno, tú eres la militar. Sabes de supervivencia. Podías manejarlo. Además, es un hombre mayor. Estas cosas pasan». Di un paso adelante. «No. Los accidentes pasan. El abandono es una elección». Rodó los ojos. «¿Vamos a hacer esto ahora? Acabamos de llegar a casa». «Sí», dije. «Ahora mismo». Mi madre se movió incómoda. «¿Dónde está?» «¿En el hospital?» Parpadeó. «¿Hospital? ¿De verdad?» No la dejé continuar. Tenía hipotermia, deshidratación, desnutrición. La trabajadora social dijo que era negligencia grave. Mi padre soltó una pequeña risa. Los trabajadores sociales lanzan esa frase cada vez que alguien olvida una factura de la calefacción. «Olvida», dije. «Tú la apagaste». Silencio. Solo por un segundo. Pero fue un silencio lleno de verdad. Mi madre sacó una silla y se hundió en ella. «Lucía, cariño, no queríamos molestarte».
Siempre estás ocupada con esos despliegues, siempre actuando como si todo fuera tu responsabilidad. Porque lo es, espeté, porque alguien tiene que preocuparse por él. Mi padre se erizó. No me hables en ese tono. Yo soy el que ha estado cargando con él durante años. ¿Cargando? Hice eco. ¿Quieres decir mantenido por él? Sus ojos se entrecerraron. ¿Qué significa eso? Fui a la encimera, cogí la carpeta manila que había preparado y la puse suavemente frente a ellos. ¿Qué es esto?, susurró mi madre. Pruebas, dije. Mi padre abrió la carpeta. La escritura, los extractos bancarios, el testamento, cada página. Su cara bronceada se volvió un tono más pálida. ¿Dónde? ¿Dónde conseguiste esto? Donde la abuela me dijo que buscara si las cosas alguna vez iban mal. La mano de mi madre voló a su boca. ¡Ay, Dios! Mi padre cerró la carpeta de golpe. Esto no prueba nada. Prueba todo, dije. Habéis estado sacando dinero de su cuenta durante años. Habéis estado usando su pensión. Habéis estado diciendo a la gente que pagáis por su cuidado, cuando él es quien financia vuestro estilo de vida. Se puso de pie abruptamente, su silla raspando el suelo. Escúchame bien. No dije en un tono que había usado con marines el doble de grandes que él. Escuchad vosotros. No solo lo descuidasteis, lo explotasteis. Lo dejasteis en una casa helada porque queríais unas vacaciones. Mi madre empezó a llorar. No del tipo culpable, del tipo asustado. ¿Qué vas a hacer?, susurró. Antes de que pudiera responder, unos faros barrieron la ventana de nuevo. Una puerta de coche se cerró. Pasos lentos se acercaron. La puerta principal se abrió, y allí estaba él, el abuelo, vivo, envuelto en mantas, apoyado en una enfermera del servicio de atención domiciliaria. Parecía más pequeño de lo habitual, pero estaba de pie. Mi padre yadeó. «Papá, ¿qué haces aquí?» La voz del abuelo era tranquila, pero cada palabra era afilada como una navaja. «Viniendo a casa antes de que la vendáis, sin que yo me entere». Mi padre retrocedió como si le hubieran golpeado. «Nosotros nunca». «Lo haríais», dijo el abuelo. «Lo hicisteis». Mi madre sollozó suavemente. No era así. El abuelo levantó la barbilla. Era exactamente así. Me puse a su lado, sosteniéndolo por el codo. Y por primera vez en mi vida, mis padres me miraron no con molestia, no con desdén, sino con miedo. No miedo de mí como marine, miedo de la verdad que cargaba, miedo de lo que pasaría después. El abuelo se movió lentamente hacia el sillón del salón, su favorito. Con la ayuda de la enfermera, se bajó suavemente en él, exhalando una vez como si recuperara el espacio que mis padres habían intentado quitarle. Me miró. «Tráelo todo aquí». Llevé la carpeta manila a través de la habitación y la puse en su regazo. Sus dedos temblaban al abrirla, no por debilidad ahora, sino por propósito. Sacó la escritura primero, alisándola en su rodilla. «Papá, esos son papeles antiguos», dijo mi padre. «No querías que eso siguiera vigente. Hablamos de transferir la propiedad, ¿te acuerdas?». No, dijo el abuelo firmemente sin siquiera levantar la vista. «Tú hablaste. Yo no estuve de acuerdo». La cara de mi padre se sonrojó. «Bueno, prácticamente estuviste de acuerdo». «¿En qué mundo?», respondió el abuelo, levantando los ojos a sentir cortésmente cuenta cómo firmar una casa ante notario. Mi madre tomó un respiro tembloroso. «Pensamos que querías que la tuviéramos algún día». «Algún día no es hoy», dijo el abuelo. «Y querer y tomar no son la misma cosa». El abuelo deslizó la escritura a un lado y levantó los extractos bancarios. «Explicad esto». Mi padre suspiró ruidosamente. «Papá, ya hemos pasado por esto. Tuvimos que mover dinero a veces para cubrir facturas. Y tú dijiste que podíamos ayudar a gestionar la cuenta». «Dije gestionar», interrumpió el abuelo, «no vaciar». «Lucía, no entiendes lo difícil que ha sido», me dijo mi madre. «Tu padre ha estado muy estresado». «Entonces, ¿por qué estabais en un crucero?», pregunté. «Fue un regalo. Para vosotros mismos», dije. «No para él». «Oh, venga», se burló mi padre. «Todo el mundo necesita un descanso». El abuelo levantó una ceja. «¿Un descanso de qué? ¿De gastar mi pensión? Tengo recibos, registros bancarios, cartas. No solo me descuidasteis, me usasteis. No te abandonamos», golpeó mi padre la mesa. «Me dejasteis en el frío», dijo el abuelo con voz gélida. «Y esperasteis que el problema se resolviera solo». Silencio. El abuelo respiró profundamente.
Luego se volvió hacia mí. Enséñales el resto. Saqué la fotocopia del testamento y la puse en la mesa de la cocina entre mis padres. Mi padre la recogió con manos temblorosas. Mientras leía, el color desapareció de su rostro. Esto no es lo que discutimos, susurró. Es lo que tu madre y yo decidimos hace años, dijo el abuelo. La casa nunca fue para vosotros directamente. Una parte de mis ahorros va para Lucía. Las protecciones aseguran que no se me pueda coaccionar. Todo está documentado y protocolizado. Entonces, ¿no recibimos nada?, tragó saliva mi madre. Nunca se suponía que no recibierais nada, dijo el abuelo con tristeza. Se suponía que recibiríais la legítima, algo equitativo, pero queríais todo. Papá, si sigues adelante con esto, si hablas con abogados o servicios sociales, podríamos ser imputados, dijo mi padre, con la respiración superficial. Podríamos perderlo todo. El abuelo lo miró a los ojos. Deberíais haber pensado en eso antes de iros. Mi padre se cubrió la cara con ambas manos. Por primera vez, lo vi aterrorizado. No busco arruinar vuestras vidas, dijo el abuelo, pero tampoco os protegeré de las consecuencias. Me miró a mí. Díselo, asentí. La trabajadora social documentó todo. Legalmente, el abuelo tiene derecho a presentar cargos, pero no estamos tomando decisiones hoy. Habrá una mediación, un abogado y posiblemente implicación judicial si no cooperáis. Por favor, ¿podemos hablar de esto en familia?, sollozó mi madre. Lo haremos, dijo el abuelo, pero no bajo vuestras condiciones. Quiero honestidad, responsabilidad, no excusas, no lágrimas, verdad. Y quiero que mis deseos sean respetados. Esta casa, continuó, apoyándose en mi brazo para levantarse, se queda a mi nombre hasta que muera. Y después de eso, Lucía decidirá qué hacer con ella. Ella es la única que ha actuado como familia. Y en cuanto al dinero, desenredaremos cada céntimo junto con el abogado. Mi padre soltó un gemido bajo. Y nada de esto es venganza, dijo el abuelo en voz baja. Esto es rendición de cuentas. Cuando me abandonasteis, contasteis con mi silencio. Bueno, el silencio se acabó. A la mañana siguiente, llevé al abuelo a la oficina de servicios sociales para la primera reunión formal. La trabajadora social, la señora Herrero, nos recibió. Buenos días. Por favor, siéntense. Mis padres entraron poco después. Mi madre parecía pequeña. Mi padre intentaba mantener la compostura, pero sus ojos lo traicionaban. La señora Herrero fue clara. Esto es una mediación. El objetivo es establecer seguridad y aclarar responsabilidades. Si determinamos que hubo abuso, la ley nos obliga a informar a la fiscalía. Mi padre se derrumbó. Acordaron un calendario de devolución de los fondos sustraídos, clases de cuidado de mayores y supervisión presupuestaria. Lo más importante, el abuelo recuperaba el control total de su vida y sus bienes. Cuando salimos del edificio, el aire era fresco. El abuelo miró al cielo. Esto no es el fin de nosotros como familia. Es el principio de aprender a ser una. La venganza termina cosas. La responsabilidad las reconstruye. 3 meses después, el invierno dio paso a la primavera. Mis padres cumplieron. Asistieron a las clases, devolvieron la primera parte del dinero y por primera vez parecían humildes. No eran santos de repente, pero la arrogancia se había roto. Un sábado, llevé al abuelo a una cafetería en el pueblo. Mientras comíamos churros, dijo: «Tus padres han preguntado si podemos tener una comida de domingo, todos nosotros, como en los viejos tiempos. ¿Te sientes cómodo con eso?» «Lo suficiente. No olvidaré lo que hicieron, pero no quiero pasar mis últimos años aferrado a la ira. La ira quita tiempo. Prefiero pasar ese tiempo comiendo un buen asado». El domingo llegó. Llevé una empanada que compré en la panadería. Mis padres ya estaban allí. Fue una comida tranquila, cuidadosa. A mitad de la comida, mi padre se aclaró la garganta. «Lucía, papá, teníais razón. Sobre el dinero, la casa, nos volvimos egoístas. Lo siento». No fue elocuente, pero fue real. El abuelo le palmeó la mano. «Gracias». Esa noche, cuando el abuelo ya estaba en la cama, me senté en el sofá. La casa estaba caliente y segura. Lucía llamó el abuelo. «Sí, abuelo». Cuando volvieron, pensé que lo único que me quedaba era la venganza. Pero me enseñaste algo mejor. ¿Qué es eso? Esperanza. Me quedé allí, dejando que esa palabra se asentara. Esperanza.
Porque incluso los hogares más fríos pueden calentarse de nuevo si alguien es lo suficientemente valiente para hablar y lo suficientemente amable para ofrecer una segunda oportunidad.